Ahora sí, ¿verdad? Que Sebastián lo apagó. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Ayer le conversaba con mi hijo David y le decía que una cosa es lo que uno quisiera hacer y otra cosa es lo que uno debe de hacer. Y lo que yo quisiera hacer ahora mismo es quedarme ahí sentado y que Ana Luisa volviera para acá otra vez. Y que Rosy luego y que volviera el grupo y siguieran cantando. Ustedes no. Por lo menos lo que yo quisiera. Dice Wilson que sí. Pero imagínense ustedes cómo podemos honrar al Señor sin prestarle atención. Y tenemos que prestarle atención ahora a través de su palabra. Así que eso es lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer con muchísimo gozo en este momento. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 7. Tengo un par de avisos que darle. Uno de gozo es que tenemos a Jamie aquí. Yo creo que Oscar ya lo dijo, ¿verdad? No lo dijo Oscar, se le pasó, está pasado, ya Oscar está pasado. Tenemos a Jamie aquí con nosotros, que vino a pasar unos días en su casa y va a estar 2 semanas son, Jamie, y regresa allá. Ya está David desesperado sin ti, ¿verdad? Tú tienes que recoger el calor y el cariño de todo el mundo para llevárselo allá. Y esa es una bendición, tenerle aquí. Y por otro lado, pues ya Jamie terminó sus estudios allá, hizo su posgrado allá. David todavía le falta hasta marzo. Hasta marzo no termina, ¿verdad? ¿Marzo o abril? Marzo, hasta marzo. O sea que lo tendremos por aquí posiblemente, si es la voluntad del Señor, ya para abril del año que viene junto con Jamie. La otra noticia no es tan alegre como esa, es el hecho de que ayer falleció nuestra hermana Nilda Matos. La hermana Nilda Matos, directora del colegio Centro Educativo Los Prados, una educadora de abolengo de muchos años, conoció al Señor Jesucristo hace más de 30 años y su vida fue consagrada al Señor, inmediatamente se convirtió. Si hay una vida que realmente delante de mis ojos ha sido pródiga en cuanto a fructificar para el Señor, ha sido la de ella. Era una evangelista natural, algo así como nuestra hermana Lalita, ¿no? Que siempre está hablando del Señor y queriendo mostrarle a otros el Evangelio. Ella decía que ella era especialista en darle a las personas el último empujoncito para que se entregaran al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y así ella tuvo la dicha de cosechar tantas almas para el Señor Jesucristo. Un testimonio viviente, una persona que reflexionaba yo sobre su carácter y decía que ella supo combinar, algo que para lo cual se necesita mucha sabiduría de lo alto, supo combinar firmeza, una mujer firme, recta, con bondad. Con bondad. Por lo general siempre se lo oía hablando bien de todo el mundo, una mujer muy conciliadora. Realmente damos gracias al Señor por su vida, la celebramos y hoy en estos momentos deben estar ya partiendo para el cementerio para sepultarle. Sé que muchos de ustedes les conocen, pues quería darle esa noticia para que oren por los familiares, en particular por don Manuel, su esposo, ya un hombre de casi 80 años, ¿no? Que va a quedar solo por un tiempo breve, como decíamos. ¿Ok? Entonces ahora sí, vamos a entrar en materia. Estamos en capítulo 7 de Éxodo y lo vamos a leer completo. No hemos orado, ¿verdad que no? Pues háganme señas para que no se me pase después de la lectura, porque si no tenemos la bendición del Señor, en vano predicamos. ¿Listos? Éxodo capítulo 7. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá,
Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los ejércitos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí que yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. En todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos. Padre, rogamos, Señor, tu asistencia para que podamos ser instruidos por ti. Oh Padre, hay tanta enseñanza y sabemos, Señor, que cada uno de nosotros necesita una instrucción particular. Rogamos, Señor, que seas tú que lo aplique como sueles hacerlo, y que nos ayude, Señor, a ser sabios por medio de tu sabiduría, y tomar decisiones sabias también, Señor, para nuestro propio bien. Bendice tu palabra, tu Santo Espíritu nos ministre. Mira que tenemos esta mañana la bendición de poder compartir tus verdades con algunos amigos, personas queridas. Rogamos, Señor, que tú hables a sus corazones y que tú, Padre, les enamore de ti. Ten misericordia de cada alma, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Esta mañana vamos a ver, ya lo hemos leído, ¿no?, cómo se confrontan dos poderes. Una lucha de poderes se está produciendo, y en este pasaje nosotros podemos verlo de una manera muy clara. La confrontación que había sido anunciada por el Señor se inicia, y Moisés y Aarón se presentan delante del faraón siguiendo las instrucciones que el Señor le había dado. Y la lucha que se va a librar es una lucha tremenda que va a tener como resultante todo lo que el Señor tenía establecido. En primer lugar, la exaltación del poder de Dios. Recuérdense que tenemos a un faraón que dice: ¿quién es Jehová? Uno que a su vez se consideraba ser una divinidad o una deidad, y que consecuentemente no estaba dispuesto a reconocer que había un Dios todopoderoso, el cual estaba dando instrucciones específicas para que dejara ir a la nación de Israel de la esclavitud a la que la tenía sujeta. Por otro lado, también la identificación de la persona de Jehová, no solamente para los egipcios, sino también para el pueblo de Israel. O sea, no había una vivencia de parte de los israelitas, de los hebreos, de lo que era
la experiencia de conocimiento personal de Dios, de aquel que era el Dios de los padres de ellos, pero no de ellos. Porque si bien Dios estaba cumpliendo con las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob, ahora sin embargo estos descendientes de Jacob estaban muy lejos del conocimiento personal de Jehová. De hecho, Moisés mismo se preguntó, siendo un hebreo y habiendo sido instruido por su madre en su casa en los primeros años, y cuando yo vaya donde ellos y le diga, el Dios de Israel me mandó para que los liberara, ¿quién le dijera que tú eres? Y el Señor tuvo que identificarse como la esencia del ser, diciendo, yo soy el que soy, y ve y dile que yo soy y te envió para que saques a mi pueblo de Egipto. O sea, que a través de esta lucha de poderes Dios va a evidenciar quién es su persona, cuál es su poder, y va todo esto a concluir, como lo sabemos ya por la historia, en la liberación de la nación de Israel de una esclavitud a la que está sujeto durante 400 años. Algo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento precisamente a Abraham. Dios le había advertido a Abraham que a pesar de que le daría una larga descendencia a través de su hijo Isaac, sin embargo, estarían esclavizados durante 400 años antes de que fueran a ocupar la tierra prometida, y de esta manera Dios sancionara a estos amorreos, a estos cananeos, que por ser pueblos idolátricos estaban ocupando la tierra, y Dios los desalojaría cuando los ejércitos de Israel penetraran en la tierra de Canaán. Bien, todo esto es el inicio de esa lucha de poderes. Estamos viendo nosotros en un primer lugar, en una primera instancia, cómo se manifiesta el poder de Dios. Ellos van y el Señor comienza impartiendo poder a los propios protagonistas, por así decirlo, delante de los ojos de Faraón, de lo que habría de suceder, que son Moisés y Aarón. Y la expresión es interesante, como Dios le dice a Moisés, yo te he constituido en Dios para Faraón. Y es el hecho de que el poder de Dios iba a estar radicando precisamente en la persona de Moisés, a fin de que cuando Moisés actuara y se presentara delante de Faraón, era como si Dios mismo estuviera ahí. En cierta manera, cada uno de nosotros tiene ese privilegio, lo que hemos conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, de ser instrumentos y representantes de Dios cuando vamos en pos de cumplir la misión de evangelizar al mundo. El Señor dice, he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, en la medida que vamos nosotros llevando y esparciendo la semilla del Evangelio por todas partes. Esto es una manifestación del poder de Dios atribuido con la autoridad de Dios sobre la persona de Moisés. Moisés era un hombre común, ya de hecho, por así decirlo, ¿no? Una persona de 80 años con una vida bastante desgastada, pero sin embargo ahora había una gran diferencia. Y era la presencia de Dios en su vida, el hecho de que él estaba actuando dirigido por Dios con la autoridad divina que fue impuesta sobre él. Y por otro lado está Aarón. Es interesante que Dios imparte su poder y dice, yo he constituido a Aarón en tu profeta. Y en este sentido, realmente no iba a ser un profeta de Moisés, sino un profeta de Dios, el cual iba a manifestarse a través de Moisés, dándole a Moisés la instrucción de lo que debía hacer, de lo que debía decir, a fin de que Aarón lo comunicara más adelante de una manera muy particular a ambas naciones, tanto la de los egipcios como la de los israelitas. O sea que la primera manifestación del poder de Dios está sin lugar a duda en la impartición de su autoridad. Cuando Dios autoriza a un simple común mortal para fines de que lleve a cabo una misión, esa persona tiene un poder muy especial. No es el poder propio, es el poder de Dios actuando a través de esa persona. Tendemos por lo general a subestimarnos, a decir yo no puedo. Bueno, pero si Dios te manda no solamente vas a poder, sino que vas a poder porque Él va a actuar a través de ti. Y esta es la gran diferencia, la enorme diferencia que hay entre uno que es autorizado, dirigido y de esta manera evidencia el poder de Dios a aquel que quiere por su propia fuerza llevar a cabo una misión. El poder de Dios se sigue manifestando en la medida que va dando instrucciones. O sea, Dios le dice a él, tú vas a ir y vas a decir las cosas que yo te mando. Y esta es otra cosa muy importante. Por ejemplo, cuando una persona como yo se para delante de un púlpito, delante de una congregación, si dice lo que piensa, va a estar trabajando en vano. Va a ser completamente fútil, inútil, porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios.
Yo debo tratar de tomar el pensamiento de Dios y simplemente constituirme en un vehículo, en una bocina anunciadora de ella. Y en este sentido es interesante que Dios le dice, ve y di todo lo que yo te mande. Dirás todas las cosas que yo te mande. Y esta es una cosa que debemos tener presente cuando vamos a llevar el mensaje de Dios, que debe ser el de Dios y no el de ningún hombre. Muchas veces terminamos filosofando y muchos predicadores dan sus mensajes llenos de muchos principios psicológicos o filosóficos. Y esto no tiene sentido. El apóstol Pablo, lo leíamos hace un rato, decía que él no quería que la fe de sus discípulos estuviese fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque el poder de Dios es que se manifiesta, pero a través de la palabra de Dios. Si nosotros decimos otra cosa que no sea lo que Dios dice, por muy bien que lo querramos presentar o decir, no va a haber ningún tipo de eficacia. Estamos hablando de una lucha de poderes y estamos comenzando hablando del poder de Dios que se está manifestando aquí de una manera muy clara, dando la autoridad a sus siervos y luego a través de del mensaje que sus siervos habrían de llevar, un mensaje poderoso porque sería lo que Dios le mandaba a decir. En tercer lugar, vemos nosotros también que el poder de Dios se manifiesta endureciendo el corazón de Faraón. En el versículo 3 le dice a Moisés y a Aarón, y yo endureceré el corazón de Faraón. Y muchas personas han dicho, el pobre Faraón, qué mala pata tiene, qué mala suerte tiene. A Dios se le ocurrió endurecerlo y cómo, no hay quien combata contra él, no hay quien se presente en contra de su voluntad, no hay quien pueda hacer resistencia a Dios, pues sencillamente es una víctima. El mismo argumento que muchos utilizan cuando hablan de Judas. Dicen, el pobre Judas, porque él estaba predestinado para esa condenación. ¿Cuánta falsedad hay en una aseveración como esta? Faraón era una persona que se autoconsideraba Dios. Era una persona que había ejercido maldad y pecado sobre el pueblo de Israel. Era una persona culpable de su propio carácter, por sus propios delitos, por su propia falta. Y tanto así que su orgullo y su arrogancia va a ser lo que se va a incentivar. Las pruebas que el Señor le va a dar van a servir de acicate para que se endurezca más su corazón. De hecho, el endurecimiento del corazón de Faraón va a venir como una reacción, pero de hecho, él estaba ya endurecido y por haber tenido un corazón no tierno, no permeable a obedecer la palabra de Dios, a reconocer la divinidad, por eso entonces lo que hizo fue, por el contrario, endurecer su corazón. Dios muchas veces hace eso. A una persona que rechaza el mensaje del Evangelio, a una persona que no le interesa, que una vez y otra vez no quieren saber, no me interesa, yo no quiero, ¿verdad? Esa persona Dios lo endurece. Y tiene muchas formas de endurecerle. A veces simplemente con la repetición del mismo mensaje, deja ir a mi pueblo. Con la misma repetición. Conviértete al Señor Jesucristo, entrégate a Él, con el mismo mensaje del Evangelio, con la misma predicación, u otras veces a través de eventos que el Señor permite que sucedan en la vida de esas personas, a fin de que terminen endureciéndose. Claro, Dios lo sabe todo, Él sabía cómo iba a reaccionar el faraón. Y Dios habría de manifestar una intensificación de su poder manifiesto en Egipto como consecuencia de ese endurecimiento de Faraón. Hoy estamos nosotros analizando la primera de las que se llaman las 10 plagas de Egipto, pero llegarían a ser 10 y cada vez más intensas y más profundas para finalmente Dios glorificarse dando una gran liberación a su nación. Por eso el poder de Dios se manifiesta muchas veces endureciendo los corazones. Ay, que no sea tu caso ese. Que no sea tu caso. Que oyes y vuelves y oyes y vas a un estudio bíblico y vas a una predicación y que tienes familiares y una madre, un padre, un hermano que una vez y otra vez te insiste para que tú te supedites a la voluntad de Dios, te inclines delante de Él, te humille y te entregues a Jesucristo, pero tú quieres gobernar tu propia vida y si es posible gobernar las de los demás, así como Faraón. Y Dios sencillamente llega un momento en el cual decide, piedra se convertirá. Oh, ojalá que ese no sea el caso de ninguno aquí. En ese caso sería fútil, completamente inútil. Para nada serviría cualquier predicación si la gracia de Dios se aparta y si su misericordia no se manifiesta. Y este es el caso. Este es el caso de Faraón.
Dios manifestaría su poder endureciendo el corazón de Faraón. En Romanos, si ustedes lo recuerdan bien, la Escritura lo confirma. Cuando hablando de la elección soberana de Dios, dice a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Dice, y sin embargo, dice, si el Señor quiere manifestar su poder levantando a Faraón, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que le diga a Dios no? Hay vasos de ira preparados para destrucción y hay vasos de misericordia preparados para gloria. Y ojalá que tú seas uno de los receptores de la gracia y la misericordia de Dios y no de aquellos vasos preparados para ser destruidos, como fue el faraón. Aparte de eso, vemos el poder de Dios manifiesto aquí, efectuando milagros. Es interesante que la palabra que se utiliza aquí cuando dice señales, está hablando de portentos, de verdaderos milagros. Y un milagro no es otra cosa que un evento sobrenatural, ¿verdad? Que no podría sucederse de otra manera si no fuese porque Dios, de una manera sobrenatural y extraordinaria, lo lleva a cabo. Con las plagas de Egipto han hecho inclusive películas por ahí, donde tratan de minimizar y de justificar como eventos de la naturaleza la serie de plagas que se fueron concatenando una con otra. Y qué insensatez la de los hombres, porque si todavía fuera así, Dios es que lo permite que sucede. Y esto, el hecho de que se suceda en el momento que Dios dice, para los fines de Dios, como Dios quiera, llámese tormenta, llámese ciclón, o llámese terremoto, o llámese plaga, es porque Dios soberanamente lo decide así, y eso lo hace milagroso. Pero Dios habría de manifestar su poder efectuando milagros. Dice, multiplicaré en Egipto mis señales y mis maravillas. Al punto tal de que llegaría un momento tal en que no podrían negar que hay una mano, un dedo de Dios, como lo dirán más tarde los propios hechiceros y magos. Dedo de Dios es esto, porque se darán cuenta de que llega un momento en el cual solo Dios tiene el poder para actuar de esa manera. Reconocer los milagros es algo que, sobre todo para un creyente, debe ser motivo de regocijo. Porque los milagros de Dios tienen el propósito de exaltar a Dios. Pero hay que tener mucho cuidado, porque a veces no son de Dios ni son milagros, aun cuando son maravillosos, espectaculares. Bien, pero vamos a ver eso un poquito más adelante. Dios está manifestando su poder y estamos hablando de lucha de poderes. Imparte autoridad, da instrucciones. Además de esto, endurece corazones, hace milagros y castiga la idolatría. Versículo 4, Faraón nos oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto. La nación de los egipcios, Egipto, una nación idolátrica, 100%. Aproximadamente 88 dioses diferentes adoraban ellos, incluyendo el propio Faraón, que era una divinidad. Más adelante vamos a tener la oportunidad de analizar todas estas plagas o estos juicios de Dios, estas maravillas de Dios que vienen como sentencia sobre Egipto. Y nos vamos a dar cuenta de que cada una de ellas va dirigida sobre alguna divinidad de los egipcios, de una manera muy precisa. En este caso vamos a ver cómo Dios, al Dios del río, del Nilo, no recuerdo ahora cuál es su nombre, lo sanciona convirtiéndolo en sangre, lo hemos leído hace un ratito. Pero vamos a ver cómo cada una de esas divinidades son agredidas por el Señor de una manera categórica, al punto tal de manifestar a los egipcios que no hay ningún poder fuera de él. Pero, sin lugar a duda, castigando la idolatría de los egipcios. Además de esto, Dios manifiesta su poder dando liberación. Cuando Él dice, yo os sacaré y sacaré a mis ejércitos y sacaré a mi pueblo, a los hijos de Israel de la tierra con grandes juicios, Él está diciendo de una manera muy clara que lo que habría de suceder sería consecuencia de su poder, no de la casualidad, no de una serie de eventos fortuitos, no del acobardamiento de Faraón ni de los egipcios, todo lo contrario, no de la ternura del corazón de Egipto tampoco. Sería pura y simplemente consecuencia del hecho de que Dios decidió en un momento dado escuchar el gemir, el clamor de una nación que estaba padeciendo terriblemente y dijo, voy a ir a rescatarle, cuando se cumplió el tiempo de él. Muchas veces nosotros tenemos un corazón ingrato. Cuando nos vemos en aflicción, clamamos al Señor. Cuando salimos de la aflicción,
nos olvidamos de agradecer a Dios por habernos dado esa liberación. Es tan frecuente. Aún clamamos y oramos a Dios, pero luego que pasó, ustedes se han puesto a pensar lo que acaba de suceder ahora mismo. El miércoles pasado estábamos orando acá para que el Señor nos diera protección de la tormenta. Hay tantas familias hoy día que están padeciendo las consecuencias de la tormenta y la tormenta no pasó por aquí. De hecho, los que han seguido el trayecto se dan cuenta que cuando llegaba a la isla, desde antes comenzaba como queriendo pasar por el medio frente a Puerto Rico y bajaba un poquito y pacaba un poquito, y cuando llegó frente a la isla bajó de golpe. Bueno, para mí no necesito más manifestación de que el Señor quiso tener misericordia de nosotros. Y por eso le debemos gratitud al Señor. Él fue que nos libró, Él dio liberación porque quiso. Y miren las consecuencias que ha tenido en Haití y en Cuba. O sea, como terrible, y todavía lo peor no ha pasado por allá con las aguas que vienen detrás. Dios decidió dar liberación, manifestó así su poder. Él es quien puede, Él es quien decide y Él es quien obra. Y nosotros lo que nos queda es simplemente tener un corazón agradecido cuando Él obra de esta manera poderosa y maravillosa. Pero hay una cosa que sobre todo llama mi atención, o dos cosas más quiero decir antes de esto, ¿no? Primero, fíjense, Dios doblega a sus adversarios cuando dice, y sabrá todo Egipto que yo soy Jehová. Pero es interesante, llama mi atención, decía hace un rato, cómo Dios utiliza para hacer estos portentos y estas maravillas instrumentos comunes. Y es interesante ver cómo Dios utiliza a personas comunes con objetos comunes para llevar a cabo una misión tan importante y tan grande como la liberación de una nación de 2 millones de personas esclavos, de la cual dependía absolutamente la economía egipcia. Faraón no podía dejar ir a esa gente, porque si dejaba ir a esa gente, ¿quién iba a hacer la labor de los siervos, de los esclavos? ¿Quién iba a atender el ganado cuando ellos eran los ganaderos? ¿Quién iba a sembrar el trigo cuando ellos eran los que sembraban? ¿Quién iba a construir las grandes edificaciones egipcias? No podía dejarlo ir. En términos humanos no podía, pero Dios dijo, deja ir a mi pueblo. Iba a doblegar a sus adversarios y los egipcios sabrían que Él es Jehová. ¿Y lo haría cómo? Lo haría utilizando dos personas muy sencillas, Moisés y Aarón. Moisés, 40 años, un viejo ovejero, y Aarón más viejo y ni siquiera ovejero. Ninguno de los dos grandes líderes bien... No. Lo serían, pero eran personas comunes. Muchas veces tendemos nosotros a clasificar a las personas, decir, fulano no da para eso, sutanita, menos. No tiene calidad, no tiene preparación, no tiene santidad. ¿Cómo va a tomar ese ministerio? Bueno, yo como pastor sé, si el Señor unge a esa persona, esa es la persona. Y no va a haber otra persona. Y por eso, cuando el Señor mandó al profeta a escoger rey que sustituyese a Saúl, y llegó a la casa de Isaí, y comenzaron a pasar los hijos de Isaí por delante, y él decía, tiene que ser este, tiene que ser este, tiene que ser este. Dice el Señor, no mire su parecer, ni lo grande de su estatura. Dice, porque Jehová no ve como ve el hombre. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Jehová ve el corazón. El corazón. Y Dios escogió a estas dos personas, Moisés y Aarón, como instrumentos, simples instrumentos. Pero es interesante también, hermanos, pónganse a reflexionar, cómo utiliza como manifestación o instrumento de poder un objeto tan común como un cayado o una vara de pastor. Una rama. Porque eso es lo que es una rama larga que tiene un pico doblado. Yo estuve viendo algunas cosas sobre sobre los usos. Y la primera cosa es que la vara pastoril o el cayado pastoril es fundamental a fin de que el pastor pueda tener un apoyo que le ayude en las tantas horas, las caminatas, en las subidas y bajadas por montaña. Recuérdense que el ganado se mueve y le ayuda de apoyo para de alguna manera suplementar el equilibrio y la fuerza que necesita para mantenerse.
Pero aparte de eso, tiene una función interesante, que es que con el cayado se separa una oveja de otra. Y si hay alguna rebelde que no quiera venir con el resto, pues sencillamente se le enganchaba por el pescuezo y se alaba con ella. Pero además de esto, la vara servía para un pastor a fin de que fuese su instrumento de defensa. Su instrumento de defensa. Cuando venía algún animal silvestre, algún animal rapaz, pues no tenía otra manera de defenderse, una serpiente que apareciera para poder defenderse contra ella. Ese era su instrumento, su vara. No tenían pistolas ni ametralladores, ni siquiera de los paintball, ¿verdad? Sencillamente lo que tenían era su cayado. Y este instrumento se convertiría precisamente en un instrumento poderoso en las manos de un Dios poderoso. Fíjense que esta vara va a servir como símbolo de autoridad. Esta vara se va a alzar cuando las aguas se van a partir, tocándose en dos. Y el pueblo de Israel va a pasar por medio de un mar abierto por el poder de Dios con el toque de esa vara. Esta misma vara va a ser la que se va a utilizar para el momento en el cual los amalecitas estén atacando a Israel. Y Moisés va a tener que tomar la vara y elevar sus manos en alto. Y de esa manera iba a prevalecer Israel cuando entraba en la tierra prometida y no los amalecitas. Tampoco, tan pronto las manos de Moisés bajaran, iban los enemigos a tomar ventaja. Esta es la misma vara que precisamente va a utilizar el Señor como un instrumento para preservación de los israelitas. Cuando estando en el desierto, se están muriendo de sed, y con esta vara van, y Moisés toca la roca y comienza a fluir de una roca en medio del desierto agua. O sea, un instrumento que parecería una tontería inútil. Unas personas que son simplemente personas comunes, pero en las manos de Dios se constituirían en poderosos instrumentos, ya que el Dios de nosotros es un Dios extraordinario. Amén. Amén. Bueno, yo no sé si ese es el Dios que tú tienes. Es el Dios que tenían Moisés y Aarón. No contaban con más nadie. No tenían un grupo que los apoyara. De hecho, aquellos a los cuales iba a defender no estaban de ninguna manera convencidos de que ellos iban a ser sus líderes. No los habían aceptado ni aprobado. Simplemente habían dicho, bueno, ok, ni hablar, vayan. Estaban yendo solos, sin la compañía de nadie. Solo con la unción del poder de Dios. Y así comienza la lucha de poderes. La lucha de poderes que no se traduce a Moisés y al faraón, sino a Dios y a Satanás. Es el poder de las tinieblas en contra del poder de la luz de Dios. Eso es lo que es. Y la Escritura enseña que no hay mucha diferencia, porque nosotros lo que pensamos que nuestros problemas es contra hombres o con hombres que nos adversan, tenemos que tener presente que no tenemos lucha contra carne y sangre, como dice la Escritura, sino que hay huestes espirituales de maldad que están moviéndose en las regiones celestes y que contra ellas son las que nosotros tenemos una batalla real. Satanás y sus demonios quieren destruirte. Y si eres un creyente o una creyente, quieren neutralizarte para que tú no sirvas para nada. Para que te constituyas en una vergüenza para el Señor, en vez de ser precisamente un instrumento en la mano de Dios para la liberación de otras almas. ¿Comprenden la diferencia? O sea, no se trata de una tontería. Es un hecho real, es una lucha de poderes. Vemos nosotros las manifestaciones del poder satánico en los versículos que van del 7 al 12. En primer lugar, vemos que se presenta una oposición que segunda de Timoteo. ¿Cuántos están durmiendo ya? ¿Tan temprano? Ninguno. De aquí a la 1:30 terminamos. Segunda de Timoteo, búsquenlo si ustedes quieren. En capítulo 3 de Segunda de Timoteo, nosotros vemos la actualización o la actualidad que se produce para nuestra época del tipo de manifestación del poder satánico. Segunda de Timoteo, el capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Segunda de Timoteo 3, versículo 1. Ya todos llegaron allá. Estoy esperándoles a los que no han abierto su Biblia. Cookie, ya. Eso es para que vean que yo veo de lejos.
Robinson, ya. Ok, a ver. Segunda de Timoteo capítulo 2, capítulo 3, versículo 1. Atiendan bien, fíjense qué interesante. También debes saber esto, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días, estamos hablando de los postreros días, ¿ok? De lo que son los últimos días, lo que se está acabando todo, ¿verdad? Ok. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y, versículo 8, de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Quiénes son James? Jabes, ¿dónde está? Janes, versículo 8, y Jambres, precisamente los magos que llamó el faraón para que también hicieran los portentos y lucharan, ¿verdad?, en contra del poder de Dios. La oposición a los siervos de Dios es una manifestación evidente del poder satánico. Cada vez que Dios quiere actuar a través de sus siervos, vamos a recibir oposición. Vamos a recibir oposición de frente. Aquí aparecieron dos magos. Estos dos magos eran las cabezas, según los relatos históricos, del grupo de magos o encantadores o adivinos que utilizaba el faraón en su corte. Y Jabes y Jamre, ¿cómo que se llaman estos dos? Ya se lo aprendieron, ¿verdad? Pues estos dos inmediatamente dijeron, bueno, si es un asunto de poder, vamos a ponerle el frente rápidamente. Y es interesante cómo dice la Escritura que en los postreros días nosotros estaríamos viendo personas igualitas a ellos, haciendo cosas como las que ellos hacen. Y nosotros estamos sin lugar a duda en los postreros días, o no es un retrato fiel de lo que es el carácter de los hombres de hoy día. Aquí en nuestra propia sociedad no tenemos que ir muy lejos. Todos los días tomen el periódico. Mi esposa y yo ya no queremos oír las noticias de las 11 porque, óyeme, es difícil dormir después de oír de la maldad de los hombres, cómo está. De cómo hay una gran cantidad de personas sin afecto natural, o padres capaces de violar a sus criaturas, hijos capaces de asesinar a sus padres. Y no hablemos de las demás cosas para no entristecernos ahora. El poder de Satanás habría de manifestarse como se manifiesta hoy día. Si tú quieres ser un instrumento en la mano de Dios para su gloria, mi hermano, mi hermana, tienes necesariamente que tomar conciencia de que vas a tener oposición. Vas a tener oposición. ¿Y qué dice la Escritura? A estos evita. Sácale los pies. No te juntes con ellos. Evita. Muchas veces los creyentes nos vemos mermados, minimizados, apocados en nuestro poder, el poder de Dios en nosotros, en el efecto de nuestro ministerio como consecuencia de que estamos conviviendo y compartiendo con aquellos que son adversarios de Dios e instrumentos de Satanás. Hay que tener cuidado con esto. Fíjense cómo el poder se manifiesta con encantamiento y artes mágicas. Versículo 11. Estamos de nuevo en nuestro texto. El texto es, ¿cuál? Éxodo capítulo 7. Y en el versículo 11 dice, entonces llamó Faraón a sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos.
O sea que lo que pudo hacer Moisés, que tomó una vara, un cayado y lo echó en tierra, y Aarón también, y se convirtió en serpiente, ellos lo hicieron igualititito. Y eran muchas las serpientes de ellos. Todos ellos, dice, echaron sus varas. Hicieron estos milagros. Pero son realmente milagros. La Biblia les llama encantamientos. Encantamientos. Muchas veces tendemos a confundirnos. Hermanos, es con tanta frecuencia que yo oigo a creyentes decir que Dios le concedió un milagro que evidentemente por la manera como contradice la manera de Dios actuar según su palabra, en la manera como contradice los propósitos de Dios en base a los resultados y en la manera como aleja a las personas de la comunión con Cristo. Yo me doy cuenta de que están equivocados, de que eso vendrá de otra gente, pero de Dios no puede venir. Y no hay otra fuente posible, o de Dios o de el adversario. Es una lucha de poderes, es una lucha de poderes. Falsos milagros. Los verdaderos milagros son irrebatibles. Estos son falsos milagros, simplemente encantamientos. Encantamientos. Los encantamientos encantan. Y ten cuidado, porque cuando la Biblia dice una cosa, no te encantes tú con lo que aparezca por delante que la contradiga. No lo hagas, no seas tonto, no seas tonta. Vamos a ver el resultado de esa lucha, ese conflicto de poder. En primer lugar, vemos la supremacía del poder de Dios. Dice que cada uno echó su vara, versículo 12, las cuales se volvieron culebras, más la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Yo no conozco una mejor manera de protegernos del poder de Satanás que simplemente adheriéndonos al poder de Dios. La Biblia dice claramente que cuando reposa sobre nosotros el Espíritu Santo se hace manifiesto el poder de Dios en nosotros. La Biblia dice que los hijos de Dios son intocables para Satanás. No en términos de que no puede ejercer cierta influencia, pero jamás podrá de ninguna manera controlar sus corazones. Por eso no hay mejor manera que esta. Siempre el poder de Dios es supremo, es irrebatible, es imbatible, es invencible. Ustedes recuerdan la expresión del apóstol Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Pero hay una lucha de poderes. ¿Está Dios por ti o contigo? Porque si no, estás muy expuesto. Estás expuesta, completamente expuesta. Y el diablo es poderoso. Es poderoso. No lo subestimes, que es poderoso. Pero siempre hay una supremacía del poder de Dios. En segundo lugar, nosotros vemos aquí en el versículo 13 el ensoberbecimiento y la dureza del corazón de Faraón, como se incrementó. Dice versículo 13 que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Y consecuentemente viene la negativa absoluta en escuchar y acatar la voluntad de Dios. Qué duro ese Faraón. ¿Saben una cosa? Hoy estaba yo reflexionando sobre algunos en nuestra congregación que saben y han sido advertidos de que están actuando en desobediencia a lo que la palabra de Dios dice y continúan. Cuanto más Faraón. Versículo 13, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Versículo 16, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. El resultado de este conflicto de poderes fue la negativa de Faraón en escuchar a Dios para su propio perjuicio y desgracia. El juicio de Dios que vino como consecuencia con la plaga de sangre. Los egipcios llegaron a un momento en que no tenían dónde beber. El mar, el río se convirtió en un hervidero de peces muertos. Todo vuelto sangre, aún en las vasijas, en las jarras, en los depósitos.
Qué terrible esto. Ustedes se imaginan la desesperación que tendrían esas personas. Estamos hablando del dios Nilo, la fuente básica, fundamental de vida de todo el territorio. Hasta los días de hoy. Hasta los días de hoy. Algunos hemos tenido la oportunidad de verlo con nuestros ojos. Un brazo de río enorme, con 2 franjas verdes a cada lado, y de ahí para allá, arena para allá y arena más para allá. Piedras y arena. Desierto, puro desierto. Sin ese brazo de ríos, toda esa tierra es tierra de muerte. No habría ninguna diferencia entre el Sahara y Egipto. Dios toca, sanciona la esencia de la vida, de la vitalidad de esta nación. Y consecuentemente, los sabios, adivinos de Egipto, al querer meter la cuchareta para confrontar a Dios, lo que hicieron fue agravar el problema. Fíjense qué interesante. Dice el versículo 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. O sea, así como produjeron una serpiente que fueron destrozadas por la serpiente de Aarón, por la vara de Aarón, así entonces ellos también hicieron encantamientos y convirtieron en más sangre y más muerte y más podredumbre y más hedor, agravando aún más la situación. ¿Se les parece a algunas situaciones que a veces se ven? ¿Ustedes se recuerdan de Saúl? Ya estaba en muy mala situación cuando se le ocurrió ir a consultar a la agorera, porque quería que Samuel le indicara qué hacer. Hay gente que están metidos en el territorio del diablo y para colmo van y se conjugan con los instrumentos del diablo. Este país se caracteriza por eso. Nuestro hermano Iná, el miércoles pasado predicando en esta congregación, decía que esa es la gran desgracia de Haití. El vudú, la magia negra, las artes ocultas, el espiritismo. Y también nosotros, con este híbrido, con esta mezcolanza de creencias. Muchas veces vemos a personas que profesan ser cristianos y que sin embargo creen en esas cábalas, en esos espiritistas, en esos espíritus. Aquí se agravaron las consecuencias y siempre va a ser así. Si en vez de tú acudir al Señor, si en vez de tú arrepentirte, si en vez de tú acogerte al poder de Dios, lo que tú haces es que buscas otra fuente de poder, buscas otros recursos, pues sencillamente tú vas a meterte en una situación aún peor. Y ¿saben una cosa? Yo no soy de los cristianos que dicen que no creen en los psicólogos y que no creen en los psiquiatras. Yo sí creo en ellos. Yo creo que son profesionales. Unos son científicos. En el caso de los psicólogos se ocupan de la conducta y son capaces de dar consejos conductuales muy bien, como también muy mal. Y de los psiquiatras ni hablar, son médicos. El problema no es eso, el problema no es si tú vas o no vas donde ellos. El problema es que eventualmente, siendo personas con la mente del mundo, con la influencia del adversario, lo que pueden es agravar tu posición, agravar tu situación con un consejo que contradice el mensaje de Dios. Y pasa muy frecuentemente, muy frecuentemente. No, a ustedes les conviene una separación. Sin embargo, Dios dice, digo yo, no dice el Señor, no digo yo que la mujer no abandone a su marido y el marido no abandone a su mujer. Y hay hermanos que dicen, no, un tiempo de separación. Que no abandone, no, dice que no se separe.
Estoy siendo muy directo. Muchas veces nosotros cometemos el error de buscar consejo o ayuda donde no debemos. Los magos le complicaron la vida a Egipto aún más. Y fíjense que este conflicto de poderes termina con la utilización de subterfugios, también típico en nosotros. Cuando vemos sencillamente que nos va peor, entonces lo que tratamos es de ladear el problema. Y por eso aparecieron los pozos. Vamos a hacer pozos. Vamos a hacer pozos. Y dice aquí el versículo 24 que en todo Egipto se hicieron pozos alrededor del río para beber. Hoy día más que nunca, hermanos, se está librando en el mundo una tremenda batalla espiritual. Y yo quisiera que esta mañana ustedes estén conscientes de ello. Una tremenda batalla espiritual. Los poderes de las tinieblas están aprisionando completamente las mentes y los corazones de las personas. Están presos, están cautivos a la voluntad de él, dice la Escritura, a la voluntad del diablo, del príncipe de la potestad del aire. Y la idolatría se ha entronado. Lo único que esta vez se ha ataviado, se ha vestido con diferentes vestimentas. Aún las vestimentas de evangélicos o de cristianos. Pero realmente no se honra a Dios, no se obedece a la palabra de Dios. Y no se entroniza a Dios en la vida de los creyentes, de los que dicen ser creyentes. Consecuentemente, hay una gran cantidad de encantadores que con sus encantamientos, ya que son encantadores, están encantando a mucha gente que están encantadas con ellos. Qué triste. Hay una lucha de poderes. Yo no sé en cuál de los dos lados tú estás, pero el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, lo voy a leer literalmente. El que no es conmigo, contra mí es. O estás del lado del Señor, o estás del lado de los hechiceros de Faraón. Tal vez hoy es el día en que tú cambies de lugar. Tal vez hoy, esta mañana, es el día en que tú, en vez de cerrar tus oídos, los abras. Y en vez de endurecer tu corazón, lo permees, lo hagas tierno. Y le digas, Señor, ven a mí. Tómame para ti. Yo sé que no soy nada. Pero con tu poder en mi vida, ciertamente seré lo que tú quieras. Esa es la invitación que yo hago. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. O con Cristo o en contra de Cristo. O el Señor es tu Dios, tu Rey, tu Salvador, tu amo. Y todo el poder de Dios reposa sobre ti, guardándote, protegiéndote, liberándote. O por el contrario, aunque te creas muy capaz, el diablo te está usando. Te tiene atado. Eres un esclavo de él. Eres digno de misericordia. Y sobre ti no está el poder de Dios, que es el único que puede darte protección en unos tiempos muy difíciles. Padre, oramos a ti, Señor. Oramos a ti, Señor, dándote gracias por el ejemplo que nos das esta mañana. Mostrándonos, Padre, cómo la diferencia la haces tú. Cómo ciertamente, si tú estás con Moisés y con Aarón, con nosotros, Señor,
tus portentos, tus milagros, tus maravillas, tu gracia, tu misericordia, tu poder, tu favor, tu protección va a estar sobre nuestra vida. Oh Padre, guía los labios, los pensamientos de aquellos que en esta mañana dicen: Señor, vengo a tus pies, reconociendo lo vulnerable que soy y reconociendo mis pecados. Guía, Señor, la oración de aquellos que en esta mañana dicen: Señor, yo sé que tu Hijo Jesucristo es el Salvador del mundo. Y te pido que perdones mis pecados y vengas a salvarme. Guía, Señor, los labios, los pensamientos, los corazones de aquellos que en esta mañana se doblegan delante de ti y claman, suplican, porque en este mismo día y en este momento tú le des entrada en el reino de los cielos. Les des la vida eterna, la salvación de sus almas, la protección y la guianza de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor nuestro, por esta mañana aquí en tu iglesia. Gracias por tenernos aquí. Te pedimos que nos despidas con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.